Bueno, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Me sumo a las palabras de mi compañero, al que felicito por su intervención, en agradecimiento a la posibilidad de participar en el proyecto de IPURE y también en estas jornadas que abordan los procesos migratorios. En mi caso, voy a compartir mis diapositivas y comento brevemente que se van a centrar sobre todo en un aspecto que yo he estado trabajando y que otros estudios críticos también les ha llamado la atención, que es el discurso disruptivo en relatos sobre refugiados. La mayor parte de mi investigación dentro del proyecto se centra sobre todo en la ficción. Y esto es la idea del discurso disruptivo, el carácter fragmentario que muchos discursos narrativos, literarios, fílmicos presentan, como digo, ha llamado la atención por parte de la crítica. Voy a iniciarlo con unos pequeños ejemplos, luego iré profundizando en algunos casos y a continuación hablaré de algunas de las características que tiene ese discurso disruptivo, con casos muy específicos dentro de la ficción. Los ejemplos que tenemos en pantalla, en las diapositivas, pertenecen a dos novelas que son bastante emblemáticas dentro de la ficción sobre refugiados, como son Exit West, de Mohsin Hamid, y Yo voy tú vas en va, de la autora alemana Jenny Erpenbeck. El objetivo de mostrar dos ejemplos es ver la forma en que se producen esas disrupciones en la narración. Exit West, por ejemplo, es el relato de una pareja, Said y Nadia, que se conocen en un lugar no concretado, aparentemente de Oriente Medio, y con el trasfondo de una guerra, un conflicto bélico bastante grave, que les lleva en un momento dado a tener que plantearse huir de su país. Y lo hacen a través de un recurso muy curioso que se plantea en Exit West, que es a través de puertas mágicas que evitan el trayecto y que directamente permiten a los refugiados pues, cruzar de los países en conflicto a lugares aparentemente más seguros. Esto le da un estilo bastante cercano al realismo mágico o a la ciencia ficción. Dentro de... Uy, un momentito, perdón. Sí, os comento ahora los ejemplos, no os preocupéis. Continúo con la sinopsis brevemente de Exit West. Bien, en ese sentido, a través, como digo, de esas puertas mágicas, los personajes, los refugiados, pueden cruzar a otros lugares. Es el caso que aparece, por ejemplo, en la pantalla. Nosotros vemos en el primer párrafo, asistimos a la vida cotidiana de Nadia y Said antes de cruzar a esas puertas, a esos lugares seguros. Vemos durante varias páginas de la novela cómo ellos llevan una vida bastante normal dentro de la situación conflictiva que tienen, cómo continúan con sus trabajos y de repente vemos una especie de pausa a la que asiste el lector sin saber muy bien por qué y aparece una situación totalmente nueva en el segundo párrafo, en el momento en que Said está tratando con un cliente. Aparece un relato, un plano narrativo de una mujer en Australia que está durmiendo, la puerta del vestidor está abierta, a partir de ahí aparecerá un refugiado y ese relato se va a cerrar, no será todavía el encuentro entre esa mujer y el refugiado, pero el refugiado se va a un lugar seguro, ella continúa durmiendo y es un plano narrativo que no se sabe muy bien cuál es la función que cumple hasta que vamos avanzando en el relato. Esa disrupción, de alguna forma, puede llegar a desconcertar un poco al lector. Algo parecido ocurre en los segundos fragmentos que están seleccionados, que pertenecen a Yo voy tú vas el va, de Jenny Erpenbeck. Richard es un profesor jubilado, recién jubilado, que deambula por Berlín, sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre su presente, su futuro. De vez en cuando se van incorporando también relatos sobre la situación de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, la división de Alemania a través del muro de Berlín. Y estas narraciones, que parecen estar conectadas, que nos sitúan en la narración centrada en Richard, se ven, al igual que ocurre en Exit West, interrumpidas por planos narrativos que aparentemente, como digo, desconciertan al lector porque no sabe muy bien cómo situarlos. En este caso, tiene que ver con una protesta de refugiados en la Oranienplatz en Berlín también. Nosotros asistimos a ello como si una cámara lo enfocara, pero Richard no es consciente de esa situación. Él pasa cerca de ellos y no los percibe. Esas rupturas que se dan dentro de las novelas que acabo de exponer
alteraciones del material narrativo no es algo que forme parte solo de la narrativa de refugiados. Evidentemente, tendríamos que remontarnos a la tradición clásica, a la reflexión sobre el orden artificial del discurso, que luego tuvo sus desarrollos durante el formalismo, al diferenciar entre la fábula y la trama, los acontecimientos que se cuentan en orden lógico, causal, temporal, y la trama, que es la disposición de los motivos narrativos en el texto, y que ha dado lugar, pues en el siglo XX, a una clasificación entre historia, argumento, discurso, que sería en este caso la de Carmen Boves. En el caso de argumento y discurso, que son los niveles que más nos interesan para poder hablar de discurso disruptivo, estamos hablando de una alteración de los acontecimientos en el plano de los argumentos, en el plano digamos, la secuenciación narrativa, la forma en que se pueden alterar esas secuencias, coordinarse, incluso romperse, y el plano de la superficie textual, que es quizás el más perceptible para el lector, que se encuentra con un carácter bastante fragmentario dentro del discurso. En relación con ello, los textos contemporáneos que siguen ese tipo de estilo de estrategia narrativa reciben muchas veces, estoy hablando de textos como los de Roberto Bolaño, por ejemplo, Ricardo Piglia, reciben el calificativo, su forma de construirse, de anarquía de la forma, de escritura caótica, se desarrolla con una, digamos, con un carácter tan fragmentario y aleatorio que puede llegar a confundir un poco al lector. En ese sentido es con el que yo voy a utilizar el concepto de disrupción, porque creo que es un término que en español proviene o contiene dos acepciones. Una que tiene relación con la voz latina, que significa rotura o fractura, disruptio, y otro que tiene que ver con la alteración e interrupción de un proceso comunicativo y que proviene de la voz inglesa disruption. En este caso, el discurso disruptivo nos permitiría integrar esos dos elementos, las alteraciones que se producen en el nivel del plano narrativo, es decir, de yuxtaposición de planos, de ruptura de secuencias, y el de la fragmentación de la superficie textual que percibe el lector, como algo, como digo, muy fragmentario, caótico. Voy a pasar ahora a explicar el sentido que tiene esta introducción teórica breve que he hecho en relación con la narrativa sobre refugiados. Primero, la idea de utilizar el concepto de discurso disruptivo porque me permite integrar diferentes estrategias y en ese sentido, el cómo esas estrategias narrativas están conectadas con aspectos que tienen que ver con el relato sobre refugiados. En primer lugar, el que tiene que ver con la fragmentación a nivel diegético, es decir, a nivel de trama, cómo algunas secuencias se pueden llegar a romper, a fragmentar de tal modo que parece que el relato está hecho añicos dentro del texto y que podríamos conectar, por ejemplo, con las narrativas del trauma, con la forma en que el relato intenta contar experiencias que son traumáticas y que afectan a la memoria y a la identidad de los personajes. Y en segundo lugar, el utilizar planos narrativos yuxtapuestos, como los que hemos visto, por ejemplo, en Exit West o en Yo voy, tú vas el va, de Jenny Erpenbeck, que lo que pretenden es algo distinto, es mostrar que el resultado final de la lectura va a ser un objeto estético bastante multidimensional, como que hay muchas facetas a tener en cuenta dentro del relato de la migración forzosa y que no vale con una sola línea argumental o narrativa. En ese caso, el lector siempre va a tener que hacer una doble tarea, reconstruir los fragmentos por un lado para entender esa memoria y esa identidad y por otro lado ensamblar los planos para obtener ese objeto estético multidimensional. En ese sentido, me gustaría añadir un último aspecto antes de pasar a ver algunos casos de estas narrativas en la ficción que conecta estas estrategias de los autores de relatos disruptivos dentro de la ficción sobre refugiados con la estética posmodernista. La estética posmodernista se caracterizaba por el interés o por la forma de auspiciar creaciones que se caracterizaban por su aspecto fragmentario, pluridiscursivo, como una forma de representar de alguna manera, a través del texto también, una percepción fragmentada de la realidad, la dificultad de darle un sentido único muy preciso tanto a la realidad como al texto. En ese sentido, cuando se rompe la continuidad narrativa, la secuencialidad narrativa, hay autores como Dominic Davis, por ejemplo, que estudia la novela gráfica sobre refugiados,
que la utiliza como argumento para explicar el modo en que esa novela gráfica, en que el texto artístico intenta oponerse o dar una alternativa a la continuidad narrativa que tiene el discurso mediático, el discurso político. Es decir, se está desafiando la posibilidad de construir un relato único, muy preciso, con finales muy cerrados, de manera que a través de esas rupturas el espectador, el lector, sea mucho más consciente de la complejidad del fenómeno de la migración forzosa que se quiere contar. Y un poco tomando la idea de Foucault de que todo discurso no solamente traduce los sistemas de dominación, sino que es un medio de lucha, el otro objetivo por el que se utiliza este discurso disruptivo, entre otras estrategias, es para convertir el discurso artístico en un texto que pueda desafiar, como digo, el discurso institucional o el discurso mediático. Bien, paso entonces a comentaros brevemente algunos ejemplos sobre narrativas de refugiados que utilizan el discurso disruptivo. El primero de ellos es Europa, de Cristina Cerrada. Es una novela en la cual se narra la experiencia de Gede y su familia que tienen que abandonar la antigua Yugoslavia a consecuencia de la guerra de los Balcanes y se van al norte de Europa. La composición de la novela es bastante interesante. Son 5 partes, aquí expongo la primera, constituidas por una serie de piezas narrativas, a veces tan breves como una página y media. Si nos damos cuenta, todos estos fragmentos o piezas narrativas que constituyen la primera parte introducen, como en los demás casos, o llevan por título nombres de lugares, de personas o de acciones que tienen que ver con las experiencias traumáticas vividas por Geda. Voy a destacar el caso, por ejemplo, de Baniek o de La Fábrica. La Fábrica representa el presente de Geda, representa la posibilidad de empezar una vida nueva. Pero ocurre algo muy curioso que pasa en las narrativas sobre refugiados, y es que se dan muchos desplazamientos en el relato en presente y el relato en pasado. Es decir, aunque nos están contando cosas en presente, siempre va a estar el pasado asediando ese presente. Por eso cuando leemos sobre La Fábrica, la vida que ya tiene La Fábrica, aparecen ejemplos como salieron de noche, tardaron solo 2 días en atravesar fronteras, es la huida de la familia, o le gustaría estar de nuevo en su país, volver a la universidad, es decir, los recuerdos, esa ruptura con una vida que ya tenía. El caso de Baniek es incluso más interesante y grave, además, porque Baniek encarna la violencia sexual hacia las mujeres en tiempos de guerra. Es un perpetrador de abusos, lo fue con Geda, como lo fue con otras mujeres, y se da la circunstancia dramática del que el personaje de Baniek aparece en el norte de Europa, en la misma localidad donde está Geda y su familia, y los distintos fragmentos que estamos viendo de él o leyendo sobre él nos van diciendo pues dónde trabaja, pues, cómo coincide con Geda, cómo ella lo va percibiendo y cómo va viendo que ese pasado va asediando el presente. Por tanto, al leer estos fragmentos, este carácter fragmentario del texto, lo que hacemos es tratar de reconstruir la memoria y la identidad un tanto inestable del personaje de Geda. De manera que el contenido del relato se proyecta de una forma bastante evidente en la superficie textual. Un ejemplo mucho más sencillo aparece en La buena mentira, es un discurso audiovisual de Philippe Faladeux, donde los fotogramas que estamos viendo, que los he organizado tal y como sucede, es una sinopsis, pero con la misma continuidad de la narrativa audiovisual que tiene la película. Tras una analepsis inicial, lo que estamos viendo es como un grupo de niños ven su poblado en Sudán asolado por la guerra, tienen que huir miles de kilómetros y acaban en un campo de refugiados. Después de una elipsis de años, pues lo vemos ya adultos, se embarcan en un avión hacia Estados Unidos, se les da cobijo, se les da trabajo, y la sensación que tenemos en la lectura del relato como lectores, como espectadores, es que es un discurso audiovisual muy continuo, muy lineal, donde parece que el relato nos lleva hacia una historia de superación, de integración, como si pudiéramos prever un final. Sin embargo, hay elementos dentro del contenido del texto, como el hecho de que se les dé, por ejemplo, nombres que no son los suyos, de manera que es una forma de borrar sus primeras identidades, y el hecho de que aparezcan planos de ruptura, como los que tenemos aquí, que ya avanzado el metraje, se introducen dentro de ese relato en Estados Unidos y que no aportan nada al espectador, puesto que el espectador ya conoce la historia de estos personajes. El objetivo es romper esa linealidad
que tiene el discurso audiovisual y potenciar o mostrar al espectador la memoria del personaje que, igual que ocurre con Hedda, le está asediando en el presente. La memoria de la tierra perdida, la memoria del hermano desaparecido. Al final, la consecuencia de estas rupturas es que nos encaminamos hacia un final del relato donde se escinde, se muestra la escisión de la identidad de los personajes y el peso que tiene la memoria de esas experiencias traumáticas que han vivido. En otro género distinto, que es la novela gráfica, autores como Maureen Shea o Dominic Davis, que estudian, por ejemplo, en el caso de Maureen Shea, Notas al pie de Gaza de Joe Sacco, y Dominic Davis, que analiza A Perilous Journey, que es también una trilogía sobre refugiados, llegan a conclusiones bastante similares a las que estoy comentando. En el caso de Dominic Davis, él habla de las narrative braidings como esas narrativas entrelazadas en las cuales el presente y el pasado se van alternando continuamente dentro del relato. Esos desplazamientos que también hemos visto en Europa y en La buena mentira. Y Maureen Shea lo lleva también al plano gráfico. Como vemos en la diapositiva, ella señala cómo a veces las viñetas del pasado acaban rompiendo los marcos de las viñetas del presente, de manera que se muestra esa erupción del pasado en las experiencias que se están viviendo en ese momento, esos desplazamientos, esos límites fluidos. Esto en cuanto a las narrativas del trauma, que era una de las primeras estrategias que había comentado en relación con la disrupción discursiva. Voy a hacer referencia ahora a los dos textos que había comentado al inicio, que son Exit West y Yo voy tu base va de Jenny Erpenbeck. Que lo que pretenden en esas rupturas que plantean al lector es mostrar un objeto estético mucho más multidimensional. También tengo que aclarar que la cuestión de las experiencias del trauma no se eliminan tampoco en estas novelas, solo que me voy a centrar en el discurso disruptivo y cómo lo plantean ellos. Como había comentado al inicio, Nadia y Said tienen que hacer un tránsito, es un motivo narrativo bastante interesante a través de puertas mágicas que les llevan a distintos lugares aparentemente seguros, aunque no siempre, porque en algunos casos esos campos de refugiados que se instalan incluso en ciudades como puede ser Londres o en Alemania, por ejemplo, se parecen bastante a ciudades distópicas de cualquier relato de Orwell, ¿no? Pero la forma en que se narra la trama de Nadia y Said, algunos flashbacks, es bastante lineal. Es decir, vamos viendo cómo van pasando de campamento de refugiado en campamento de refugiado y viendo las penalidades que sufren. Pero igual que ocurrió al principio, que se introducía un plano narrativo en un lugar totalmente inesperado, con actantes que no conocemos, esa situación, ese momento inicial se va a repetir. Vamos a ver cómo a lo largo de la trama, a lo largo de la novela, se van a ir introduciendo otros planos narrativos que suceden en otras partes del mundo, en San Diego, en Tokio, en Ámsterdam, en Londres, y que toman como motivo narrativo también el tránsito a través de las puertas mágicas, cómo se vive por parte de los refugiados, cómo se vive por parte de los nativos. Son experiencias de encuentro, de desencuentro, que lo que hacen es mostrarnos, si tuviéramos que hacerlo de una manera muy visual, como un fractal. Es decir, es un motivo que se va repitiendo como a distinta escala, lo que significa que le da una perspectiva bastante multidimensional a este relato. Necesitamos conocer todas estas historias que podrían multiplicarse hasta el infinito en cualquier parte del globo. Y por último, en el caso de Yo voy tu base va, ocurre algo bastante curioso. También en el devenir vital de Richard, en su día a día, se introducen en la narración no solo su memoria individual, sus recuerdos, sino también la memoria colectiva de Alemania. Y al principio vemos que la protesta de los refugiados permanece en un plano totalmente independiente, hasta que el propio texto nos interroga y nos dice: ¿por qué Richard, que por la tarde pasa junto a las personas negras y blancas sentadas y de pie, no oye ese silencio? Poco a poco Richard se va a dar cuenta de esa situación y paulatinamente va a hablar con los refugiados, va a conocerlos, se va a entrevistar con ellos y vamos a llegar a un momento en el que el relato va a integrar en la narración
los 3, 4, 5 planos con los que se está trabajando, con los que se está contando la historia. Los que tienen que ver con Richa, lo que tienen que ver con la experiencia de los refugiados, la memoria de Alemania, de manera que si tuviéramos que reflejar esto de una manera visual a través de una figura, como hemos hecho en el caso de Exit West, se parecería mucho a un poliedro, donde todos los planos son necesarios para componer la figura final. Necesitamos saber cómo piensa Richard, su memoria pasada, la posmemoria, para entender cómo se relaciona con los refugiados y cómo puede ayudarles a entender su situación. Por tanto, como conclusión de lo que acabo de exponer, estos relatos disruptivos que se basan, como hemos visto, en fracturas de la trama o en juxtaposiciones de planos narrativos, exigen bastantes cosas del lector y del espectador, y ese es el objetivo por el cual se recurre a ellos. Pero uno de los temas más interesantes es que cuando se va pasando de un plano narrativo, nos enfrentamos a esa fragmentación, también tenemos que preguntarnos el porqué de esas fisuras textuales, el porqué de esos límites que se plantean y que se marcan en el texto. Y muchas veces es porque es una representación de las fronteras físicas, sociopolíticas, normativas, simbólicas, que nosotros mismos a veces imponemos a nuestra realidad y que el texto intenta mostrarnos. Delimitamos nuestra realidad de una forma que a veces no tiene sentido, porque si nos damos cuenta, esos límites, cuando se ponen en contacto los planos, cuando se unen los fragmentos, en realidad son puntos de contacto entre realidades que permiten entenderse mutuamente. Exige, por tanto, del lector que reflexione sobre ello, que ayuda a reconstruir y ensamblar esos planos para obtener la figura más definida, más heterogénea, más compleja del proceso migratorio. Y por último, dos aspectos que la crítica y los autores también destacan, que es buscar a través de estrategias como esta, en este caso discurso disruptivo, pero puede haber otras, buscar la empatía del lector hacia esa situación, haciéndole detenerse la lectura para que reflexione sobre lo que se le está planteando y en el mejor de los casos, pues buscar también la acción social, movilizar también al espectador o al lector conociendo estas historias. Digamos que es la función que se intenta dar al discurso artístico. Bien, esto sería todo, espero que os haya resultado interesante y muchísimas gracias por la atención.